A ver, ahora sí empezamos con la grabación. Muy buenas tardes, espero que estén excelentes. La clase de hoy va a tener dos partes. ¿Sí? En una primera parte vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos estado planteando en estos días, que hace referencia a los cambios, a los fonemas, ¿sí? Algunas características de los fonemas del español, o sea, de los sonidos o la abstracción de los sonidos en español. Para ello les voy a pasar una página muy sencilla, o sea, dado que no tenemos mucho tiempo, entonces es una información bastante accesible. Ustedes la podrán ver ahí. Es un link, ¿sí? Voy a compartir la pantalla, donde está sintetizado in extremis lo que sería los sonidos vocálicos y consonánticos del español, ¿sí? Con sus respectivas caracterizaciones o de describirlos a esos sonidos, ya sea por el punto de articulación, por el modo de articulación, ya sea por la acción o no de las cuerdas vocales, ya sea si son, según la acción del velo del paladar, entonces si son orales o si son nasales. ¿Sí? Entonces, voy a compartir la pantalla para que puedan acceder a esa página. ¿Se bien ahí? Fíjense, en un primer momento habla de las vocales, algo que ya hemos mencionado, ¿sí? Ya hemos dicho que el sistema vocálico del español se configura más bien en forma de un triángulo, ¿sí? Entonces yo tengo en un vértice superior e inicial, tengo a esa I, que sería un sonido, una vocal, que es de apertura mínima. Fíjense que acá en el lateral izquierdo tienen según las diferencias en relación a la apertura de la boca, o del aparato fonador, y luego la localización. ¿Sí? ¿En qué lugar de ese aparato fonador se ubica? ¿Dónde estaría? ¿Cuál sería el orden, por así decirlo? ¿No? Tenemos anterior, mínima. ¿Sí? Observen, piensen, reflexionen cómo hacen una I en español. Y van a notar que el dorso de la lengua sube y el lápice baja, tocando casi la punta de los dientes inferiores. ¿Sí? Y entonces reduce, al reducir el espacio, sale un sonido que es agudo en ese sentido. De las vocales es la más aguda. Si la comparan con una U, por ejemplo. A ver, los varones que están acá en el curso, por ejemplo, tratan de hacer una U, van a notar que incluso se alcanzan a sentir las vibraciones de las cuerdas vocales y se notan, digamos, esas frecuencias bastante lentas que van marcando ese ritmo. ¿Y por qué digo los varones? Porque por lo que el hecho de que la voz suele ser más grave. Entonces, si la tratan de hacer más grave todavía, metal. Esas culturales. Bueno, justamente, no sé si a alguien acá le gusta el heavy metal, le presta atención a las guturales que suelen hacer ciertos cantantes, digamos, con ciertas técnicas, van a notar que se alcanzan a sentir las vibraciones por el hecho de que son frecuencias muy bajas. Entonces, al ser muy bajas, eso puede alcanzar a sentir. En cambio, cuando la vibración va subiendo de frecuencia, ¿sí? Y sube los hertz, entonces en ese caso se hace más agudo y al punto que ya se comienzan casi a perder, se pierde esa identificación de cada una de las ondas. No sé si lo alcanzan a notar. Practican en casa y se van a dar cuenta. Entonces, esas serían las vocales. En castellano no me quiero detener mucho en esto, porque ustedes también tienen fonética, esto también sirve para apuntalar un poco eso, y de paso que me sirva a mí para poder entender, para que ustedes entiendan algunos de los cambios mínimos que se dan en lo que sería la fonética del español. A ver, ¿qué otra cosa tengo para decir? En relación a las consonantes,
Segundo punto, ¿qué es lo que sucede? O sea, las vocales ya están, ya hemos terminado de hablar. De hecho, hay una vocal que la tiene bien clarita, que es la vocal, no sé si la notan, la vocal A, que está en una localización, fíjense que está sola, porque está en una localización media y de apertura máxima. Entonces está sola, no hay nada, no hay ningún otro sonido que se le acerque, que termine en cierto sentido comprometiendo ese espacio, ese lugar y esa realización. Las otras, entre una E y una I, por ejemplo, si yo tomo la localización o el punto, me voy a dar cuenta que el punto de articulación es el mismo. En cambio, y lo mismo que sucede con las posteriores, ¿no? La O y la U. Si yo tomo a partir de la apertura, también me encuentro que tengo dos. Por ejemplo, vocales medias tengo dos y vocales mínimas o cerradas tengo dos. E, O, I, U. Entonces, la única que está en el vértice solita y que no tiene quien la moleste, por así decirlo, o con qué otro sonido terminar contendiendo, termina siendo la A. ¿Vamos bien? No me quiero detener mucho en esto, ya lo dije. La segunda parte va a ser de algunos cambios fonéticos que ustedes me tendrán que explicar. De hecho, ayer quedó una palabra que ustedes me tenían que mencionar. Yo les había dado la evolución y ustedes me tenían que comentar qué había pasado en cada uno de los estadios de evolución. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las consonantes? Esto lo pueden hacer. Mi recomendación, de hecho es parte de lo que a mí me interesaba, era que ustedes elaboraran un cuadro. ¿Sí? Esto del cuadro es contraestructuralista, pero responde a esto. ¿Sí? O sea, a ver, podemos estar en contra de algunas cuestiones, pero digamos, por lo sistemático permite, digamos, que avancemos bastante y en muy poco tiempo y que, digamos, de manera justamente bastante formal. Entonces, en este caso, yo lo que les pediría, y esto ya después les voy a comentar, pero quiero que lo vayan viendo, es que hagan un cuadrito, ¿sí? Con las consonantes y las diferentes formas de clasificarlas. Entonces, yo acá tengo, según el punto de articulación, o sea, esto ya lo vimos, el punto de articulación, que indica o que nos permite reconocer distintos órdenes, ¿no? Tenemos el modo de articulación, que si yo combino el punto de articulación, por ejemplo, labial, con el modo, la forma, si son oclusivas o si son fricativas, ¿sí? Si son africadas, líquidas, bueno. Luego las líquidas, fíjense cómo se dividen, que ya lo hemos estado mencionando ayer al pasar. Líquidas pueden ser laterales o vibrantes, simples. Si es vibrante, pueden ser simples o múltiples. Bueno, y la acción del velo del paladar. Esto me interesa. Acción del velo del paladar. Pueden ser orales o nasales. Entonces, si yo me voy al punto de articulación labial, me voy a la acción del velo del paladar oral, ¿sí? El velo del paladar, supónganse que se mantiene en alto, y entonces es oral, sonido, y piensen que va a ser oclusiva. Entonces imagínense que termine, disculpen el ruido ambiente, resulta que después, imagínense que termina siendo oclusiva. Entonces yo tengo una labial, oclusiva, oral, y voy a tener dos hasta ese momento. Pero me falta definir algo, que es si la vibración de las cuerdas se produce o no. Si se produce la acción de las cuerdas vocales, va a ser sonora, y si no se produce, va a ser sorda. Entonces, si dijimos que era un sonido, a ver si me sigue, lo voy a escribir en el chat. Yo dije que era un sonido el que les proponía. Eh, a ver, labial, oral, eh, sordo. ¿Qué sonido sería? Es labial, oclusivo, oral y sordo. Vamos a poner acá el cuadro.
Entonces, labial. Busco las labiales. Las labiales. Yo les digo que sea, además, oclusivo. Esa sola. Una sola. Bueno, acuérdense que si escriben tienen que hacerlo mal. Perfecto, perfecto, exactamente, Valentín. Muy bien, eso es. ¿Qué pasa si ese sonido yo le cambio un rasgo? Supongamos que en vez de oclusivo, supongamos que se fricativiza. Escuchen bien, se fricativiza. ¿En qué sonido se convierte? Muy bien eso, en una F, exactamente. Y si en vez de fricativizarse, a ver, se sonorizara, a ver, exactamente. Muy bien, chicas y chicos. Exacto. Bueno, y acá las nasales son todas sonoras, ¿sí? En nuestra lengua no tenemos nasales sordas. Sería algo así. No, no, no tenemos. Entonces, directamente, el hecho de decir que es nasal y sonora, esto es un rasgo redundante, o sea, redundante porque no tiene sentido decirlo, ¿sí? O sea, es sonante, porque el hecho de que sea nasal en nuestra lengua ya indica que sea sonora, entonces hay que estar redundando con ese tema. ¿Vamos bien? Bueno, perfecto, Valentino. Yo les iba a preguntar, muy bien, yo les iba a preguntar, a ver, ¿cuál fue, qué palabra quedó ayer? ¿Cuál fue la palabra que dejamos en la pizarra? Creo que no lo terminamos de hacer. ¿Una? ¿La hicieron o no? Pues pasemos a eso. Bien, Carrarian. ¿Qué pasaba con Carrarian? ¿En qué palabra quedaba? ¿O qué palabra nos daba? ¿Verdad? Facilísimo. Carrera. Bien. Hay una serie de cambios ahí. Y ahí a mí me interesaría ahondar. Entonces, a ver, voy a anotar acá. Voy a anotar, disculpen, estoy pasando en otra página, como para que más o menos podamos trabajar. Y vamos a presentar. Que, eh, en un teclado inglés puedo poner los símbolos de evolución, de que avanza el tiempo. ¿Están viendo bien ahí? Se ve bien, me parece. Entonces, yo he puesto para ver algunas, de hecho algunas estoy viendo y creo que ya la hemos puesto. Por ejemplo, Fabulari creo que ya estaba, que debería ser Fabulari, pero bueno, lo puse así como una E para que les sea más fácil a ustedes. Eh, Sin embargo, las otras no las hemos visto. Entonces, en el caso de Carrarian, a ver, ¿cuáles fueron los cambios que tuvo esta palabra? Si ustedes me dijeron, a ver, de Carrarian, vamos a hacer una tabla.
ver. Radian. ¿Qué le pasa con Radian? A ver, acá. Yo tenía algo así, ¿puede ser? Perfecto. Entonces, si ustedes me dijeron, acá, ¿qué le pasó a esta? Esta estamos, a ver, ¿en qué época estaríamos? Acá sería el latín. Esto lo voy a poner como fecha, pero no hace falta que ustedes lo manejen. Yo se los voy a dar latín clásico. Acá, vulgar y romance. Acá, bueno, ya sería castellano. Hacerlo muy rápido, o sea, lo estoy cortando así de manera muy sencilla como para que lo manejen. Entonces, a ver, ¿qué pasa en este punto? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué diferencia hay entre esta palabra y esta? ¿Qué cambios ha tenido? ¿Qué me pueden decir ustedes? La idea del sonido nasal labial final. Muy bien, ese lo vamos a colocar. Ese va a ser el primer cambio, es ese. Otro cambio. ¿Lo más? Creo que hay un cambio bien obvio. Es como el de dentrífico, que la gente pronuncia, ¿se acuerdan que lo hemos visto eso? O murciégalo, que es la forma que debería ser, y sin embargo nos quedó lago. ¿Sí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se le llama a ese fenómeno? A ver si lo recuerdo. Hay una meta, ¿sí? Bueno, no. Se llama metátesis, es bastante común. Metátesis de la vocal cerrada anterior. Bueno, y finalmente, carrera. ¿Qué pasó acá? Acuérdense lo que yo les había mencionado por ahí a veces que sucede, ¿no? Yo tengo un sonido, tengo otro sonido, o sea, Goku, Vegeta, Gogeta. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de esa comparación. De esa analogía. No es mía, no es mía, pero siempre me acuerdo. Entonces, en esa metátesis es una fusión, claro, exactamente, exactamente. Hay una inflexión, digamos, hay una asimilación de los dos sonidos al punto que llegan a fusionarse y se disimilan, o sea, cambia. Entonces, sería, hay una fusión de dos sonidos vocálicos que conforman el TikTok.
También podemos decir que se monotonga. Esa podría ser la otra. ¿Sí? La forma que un diptongo se termina confluyendo en en un solo, en un solo sonido. ¿Estamos bien? Bien, me alegro mucho. Entonces, seguimos. Yo acá les he dejado para practicar algunas palabras, no las vamos a hacer todas ahora, porque eso quedaría justamente para la casa. Algunas de estas van a quedar para la casa. Eh, y otras ya tienen en el práctico, así que no hay ningún problema. Esta de Fabulari ya estaba, así que, a ver, esta me gustaría, Veritatem, a ver si me la pueden ir comentando. ¿Sí? Voy a copiar acá el cuadro, voy a insertar un cuadro, mejor dicho. La tabla. Bueno, a ver, tenemos esa foto, Veritatem, ¿sí? Yo creo que voy a poner tamaño 10 porque si no... ¿Qué le pasa a Veritatem? Mírenla bien, piensen. Lo mismo que ya hemos visto otras veces, yo lo he puesto ahí marcado porque esta en realidad, esta y esta las podría haber puesto en el mismo lugar. ¿Sí? Yo acá lo que tengo es lo mismo que sucedía acá arriba. Esto. Esto va a aparecer en todas las que yo les dé prácticamente, no digo en todas, pero bueno, en la mayoría, por el hecho de que es una marca del latín, ¿sí? Y que respondía a las declinaciones y a los casos, cosa que nosotros no tenemos, ¿sí? Y todas las palabras, la mayoría de las palabras de nuestra lengua derivan de lo que sería el caso acusativo, que era el caso que funcionaba como objeto directo. Imagínense, tiene toda una lógica, no nos va a dar para explicar todo eso, pero bueno. ¿Qué le sucede después? ¿Qué sucede acá? Paren eso y comparen esto. Ah, y me faltó acá algo, perdón, ya me estaba adelantando. ¿Qué pasa ahí? Acá en realidad debería ponerla ahí, va después, ahí está. No se hace después, pero bueno. Estaba antes. Exactamente. Eso sería lo primero que vamos a colocar acá. La caída de la vocal cerrada anterior. Muy bien. ¿Y qué otra cosa? ¿Cuál es el otro fenómeno que se da? Verdade. Y fíjense cómo suena verdade, diría un portugués, ¿no? Recuerdan que ayer les decía que a veces uno leyendo parece que el portugués en muchos aspectos ha quedado como si fuera un castellano antiguo, ¿no? O el pasado del castellano, ese romance, digamos, con algunas características. Fíjense, yo acá tengo consonantes que están rodeadas. Salió la presentación. Tengo una consonante y otra consonante dental que están rodeadas de qué. Entonces, si ustedes la observan, tengo una construcción que es vocal consonante, vocal consonante, vocal. O sea, vocal consonante, vocal consonante, vocal. Entonces, ¿qué pasa? Las consonantes, ¿cómo son esas consonantes? ¿Qué particularidad tienen esas consonantes?
Son consonantes que si ustedes comparan esta con esta, tiene una pequeña diferencia. Muy bien. La diferencia es que estas son sonoras, mientras que esta es sorda. O sea, justamente como esta está rodeada de sonidos, de sonidos justamente vocálicos, hace que se termine sonorizando. Entonces, sonorización de consonantes dentales sordas. Bueno, no hace falta que diga sordas, son de sus dentales consonantes oclusivos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa acá? Cambia. Y nada más. Este es facilísimo. Bueno, hay una caída del, de la vocal o del sonido vocálico, desde que el medio eh, anterior. E incluso yo podría agregar que en la oralidad el sonido y en América, en la oralidad, en América Latina, ¿sí? América, eh, la dental final también cae. En España se pronuncia como una interdental sorda. ¿Qué piensan ustedes al respecto de esa anotación, de ese punto 2, vamos a llamar? Lo puse entre paréntesis porque eso ya no tiene que ver con lo escrito, sino con la pronunciación. ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, Valentín. Te digo que en la oralidad en América, y estoy hablando de América Latina más que nada, la dental final también cae, generalmente. Esto es bueno, generalmente. Pero es tan general que ya es abrumadora la diferencia. Mientras que en España se pronuncia como una interdental sorda, o similar a una interdental sorda. ¿Qué sería esto? Aunque con este ejemplo no es de lo mejor, pero yo me quedo con América, y es que fíjense que generalmente decimos verdad, o sea, como si tenemos verdad, ¿no? Es muy difícil que digamos verdad, verdad, generalmente decimos. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué queda? Como siempre sabemos hacer, la clase virtual tiene algunos pequeños cortes, o sea, por el hecho de que no me gusta que estén tampoco tanto frente a una pantalla. Sí me interesa que le presten atención a esto, que puedan reflexionarlo, que puedan trabajarlo, y entonces yo les voy a dejar unas palabras más, las voy a dejar anotadas, las voy a mandar también al chat. Hay una que ustedes van a notar, yo no les he puesto lo que sigue después. Bueno, en realidad esto lo vamos a hacer ahora para que no haya ningún conflicto. Con esta de Supram va a terminar en, lo voy a poner acá, sobra. Y acá, morositate, va a terminar en morosidad. Ahora bien, yo les dejo un espacio en el medio y me gustaría que ustedes hipoteticen sobre qué forma podría ir acá en el medio. ¿Sí? A estas otras se las he dejado completitas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo voy a mandar al chat también para que lo tengan.
o si las quieren copiar directamente, ahí las tienen listas. Eso sería la actividad para hoy. Y bueno, creo que eso es prácticamente todo. Lo demás está en el práctico, que lo mandaré, si puedo, en un ratito. Me han pedido que adelante en el colegio, así que tengo que ir en un rato, pero apenas vuelva, o sea, porque justamente a las 4 me han pedido, 4:10, que voy a estar ahí, así que a las 4 creo que si ha salido bien la grabación, la estaré subiendo y compartiendo para que ustedes ya la tengan y bueno, y podamos ir trabajando. Y de paso, si les puedo mandar ya el práctico, sería lo ideal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir? Bueno, yo acá creo que puedo cortar ya con la grabación, me imagino.